Elena Gaitán. Un abrazo, gracias a ti y a todos. Hasta luego. Bueno, en otra información, en el Congreso Federal se ha aprobado también la ley de austeridad republicana que implica pues restricciones presupuestales y una serie de ahorros. La oposición más notable a esta ley ha provenido del Partido Revolucionario Institucional. Por eso está en la línea la diputada Dulce María Riancho, a quien saludo. Dulce María, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Dulce, sí. Sauri nada más, Sí. primero, Sauri Riancho. Sí, Dulce María, sí, Sauri, sí, perdón, Dulce María Sí, Sauri Riancho, claro. Tanto este, tiempo de conocerte, Dulce así María, es. perdón por la equivocación. No porque iba a protestar mi padre. Sí, yo lo sé. Generalmente quien protesta siempre es la madre, Sí, porque es el que se queda el apellido rezagado. ya Ahora estamos acuérdame aquí, de eso. ya estamos aquí haciendo cambios en este asunto. No. Oye, Dulce María, ¿cómo el PRI protesta contra la ley de austeridad republicana cuando durante los gobiernos priistas lo que hubo fue el derroche y el despilfarro? A ver, primero vamos a sentar una cuestión. Cuando esta iniciativa llegó, la principal objeción que pusimos es que lo que hacía era juntar un conjunto de disposiciones que existían en otras leyes, en otras normas. Por cierto, una de ellas, la de responsabilidad hacendaria, establecía la obligación del Ejecutivo de presentar el programa anual de austeridad, y lo hizo el presidente de la República, lo presentó el 31 de agosto, con enorme cantidad de elementos que ahora están en esta ley especial. La segunda cuestionamiento que presentamos como grupo parlamentario tuvo que ver con el tema de los salarios de los servidores públicos, porque señalábamos que estos, si bien están normados ahora en la ley de remuneraciones de los servidores públicos, tendría también que contemplarse en las condiciones distintas que tienen, por ejemplo, diputadas y diputados que estamos aquí por 3 años y quienes hacen el servicio público su profesión, es decir, que entran con la expectativa de hacer su carrera y jubilarse como servidores públicos. Pero el día de ayer, después de que fue al Senado de la República, que el Senado hizo 2 modificaciones importantes, una de ellas tuvo que ver con la prohibición irrestricta de la creación de fideicomisos y fondos. Si esto hubiese sido así, hubiéramos comenzado por cancelar la posibilidad del fideicomiso Mérida, que es el que está fondeando, por ejemplo, los proyectos relacionados con el programa de desarrollo de Centroamérica, con el que el presidente de la República ha podido contribuir para Salvador, para Guatemala, con los programas de Sembrando Vidas. Bueno, esto hubiera quedado prohibido totalmente. Lo acotó el Senado y señaló que exclusivamente los fideicomisos que sean autorizados por la Secretaría de Hacienda podrán ser creados. Esa fue una acotación muy positiva que en la discusión inicial nosotros ya habíamos dado a conocer. La segunda tiene que ver con el periodo que quienes estén en el servicio público no pueden tener ningún tipo de empleo en ninguna área relacionada o equivalente en la iniciativa privada. Cuando salió de acá, la mayoría aprobó que esto fuera para todos los servidores públicos, todos. ¿Vale? Y esto implicaba no solamente, por ejemplo, a una legisladora, una diputada como yo, que una vez que transcurre el periodo, a partir del 21, hubiese quedado imposibilitada para buscar cualquier empleo que fuera afín a mi trabajo como legisladora, lo cual quiere decir que prácticamente era cualquier empleo, porque el trabajo del Poder Legislativo es de una visión global. Pero también a un servidor público, digamos un jefe de departamento en la Secretaría de Hacienda, ya no podía buscar un empleo en una firma de contaduría, porque supuestamente ya tenía información privilegiada. El Senado nos corrigió la plana en ese sentido, lo dejó exclusivamente para los mandos superiores, ¿vale? Y los mandos superiores de la administración central,
mucho ojo, Julio, de la administración central, lo cual quiere decir que son exclusivamente los de las secretarías. Aquí no se está tocando ningún otro ente, como pueden ser, por ejemplo, los mandos superiores de Pemex, los mandos de la Comisión Federal de Electricidad, de Seguro Social o del ISSSTE, por citar 4 de los descentralizados más grandes, o de las empresas, como ahora sabemos, productivas del Estado. Esos quedan fuera. Son solo la administración. Hasta allí vamos bien, porque no puedes equiparar al jefe de departamento en la Secretaría de Hacienda al secretario de Hacienda. Ahí están de acuerdo ustedes, Ahí la bancada del PRI. Bien, pero le pusieron 10 años. ¿Vale? Y la pregunta de sentido común es, entonces, ¿de qué van a vivir? Una de dos, o los condenamos irremisiblemente a que traten de hacer su cochinito, y sabemos cómo se hacen los cochinitos en la administración pública para sobrevivir el periodo en que no pueden tener ningún empleo fuera del gobierno, o nos condenamos en la administración pública a tener a las personas menos eficaces, menos, capaces de desarrollar correctamente esta atribución y que estén dispuestos a tomar el riesgo de que cuando concluya su trabajo en el gobierno, si es que alguna vez concluye, vayan a tener que, pueden estar condenados a no tener ingresos. Claro. Se hizo inclusive la presentación de un cuadro comparativo acá en la discusión de ayer. Dulce María, pero no deja de ser la reacción social y política a tantas décadas de corrupción de personajes que podrían tener la capacidad y el conocimiento que tú dices y la experiencia, pero que saquearon a este país y lo colocaron en las circunstancias de hoy. A ver, mira, no voy a cuestionar tu punto de vista respecto a los saqueos, pero sí. ¿No crees que hubo saqueos? Desde luego que sí, y también sé que hubo en los gobiernos priistas, Dulce María. No los suficientes, en los gobiernos anteriores, del PRI y del PAN, en los gobiernos federal. Pero ¿por qué entonces rechazar una medida de austeridad que lo que trata de establecer es que no haya esa transferencia de conocimiento de lo que es la operación pública hacia empresas privadas, con tantos expresidentes de la República, exfuncionarios que han pasado a prestar servicios a entes privados? A ver, Julio, veamos una cosa. Primero, actualmente está vigente que no pueden contratarse un año. O sea, hay un periodo de un año. Lo cual es muy poco, Dulce María, coincidirás en que es muy poco ese tiempo. Creo que es importante. Secretario de Hacienda que deja el cargo y luego pasa a una empresa privada que fue beneficiaria de lo que él hizo como secretario de Hacienda. Pero existe la restricción, entonces vamos a partir de que existe la restricción, pero no es suficiente. Muy bien, vamos a incrementarla. ¿Cuánto tiempo? ¿La vamos a poner, por ejemplo, como en Francia, a 3 años? En Estados Unidos es 1 año. Vamos viendo experiencias de otras partes. ¿No es una reacción a lo que se vivió? A ver, no sea lo suficiente ver el tiempo. Quizá lo que habríamos de normar es el uso de la información, más que el tiempo de la separación del cargo. Aquí nos fuimos al extremo. En 10 años, el conocimiento que puedas tener, ya no digamos de la información confidencial, de la información en general de un sector o de una actividad, ya es obsoleta. Más en estos tiempos que la información cambia aceleradamente. Entonces, esta reacción, vamos a decir, que evita que los servidores públicos que tuvieron información privilegiada por el ejercicio del cargo, que afortunadamente ya ahora son solamente los altos funcionarios, de acuerdo a la reforma que ayer se aprobó, ¿es necesario 10 años? Claro. No era posible una restricción de 3 años, con una provisión expresa para determinadas empresas totalmente afines. Porque un presidente de la República, cuando deja de serlo, conoce de todo, Julio. Claro. Puede, por ejemplo, saber perfectamente cómo funciona la Secretaría de Agricultura y no por ello se le va a prohibir que tenga su rancho, como es la pretensión del presidente López Obrador cuando concluya. Bueno, en este caso
caso sería autoempleo, no sería empleado de una empresa. Claro. Entonces, y por otro lado, también teníamos que reflexionar en otro sentido. Ya no hay seguro contra el desempleo para los servidores públicos. Dejaron de existir las pensiones para los expresidentes. Pues es que hay que vivir un poco como la gente común y corriente, no con privilegios de político, ¿no, Dulce María? Y la gente común y corriente tiene opción de trabajo. Pues sí. Eso es lo que necesitamos. Sí. Entonces, sin privilegios. Exactamente. Pues, tú tocaste el punto central, sin privilegios. Pues ese Entonces, es el punto. Si el privilegio era la información disponible, vamos a normar más sobre la información y no esperemos que el paso del tiempo condene no solamente a que se olvide o sea obsoleta esa información, sino a la persona que en un momento desempeñó un cargo en la administración pública a la inopia o lo que es peor, a la corrupción, sí, para sobrevivir los tiempos en los que no se pueda trabajar. Dulce María Sauri Riancho, diputada del PRI, pues muchas gracias por esta explicación de la postura de la bancada del Revolucionario Institucional y veremos qué sucede, que al cabo que esperamos que tendremos tiempo para ir viendo qué sucede con todo esto, Dulce María. Así es. Muchas gracias, Dulce María. Mucho gusto. Hasta Igual, luego. saludos, muy amable. Hasta luego.